Praise the Lord. Alabado sea el Señor. A number of years ago, Algunos años I atrás heard someone share escuché a alguien compartir that we shouldn't be pleading the blood of Jesus, que no deberíamos estar aplicando la sangre de and we Jesús, shouldn't be covering things with the blood. y no deberíamos estar cubriendo las cosas con la sangre. But I've grown up my whole life being taught that. Yo me crié toda mi vida creyendo que sí lo teníamos que hacer. Plead the blood over them. Nos decían, apliquen la sangre de Cristo. I cover you with the blood. Me decían, te cubro con la sangre de Cristo. But today, Pero hoy I'm going to teach you les voy a enseñar that what we need to do que lo que necesitamos is hacer, we need to apply the blood. necesitamos aplicar la sangre. And there are specific Y hay applications of the blood. aplicaciones específicas de la sangre. And when you apply the blood, Y cuando aplicas la sangre, you do it differently. lo haces de manera So diferente. instead of saying I plead the blood, En lugar de decir derramo la sangre, you say I'm battling with my thoughts. decimos estoy batallando con mis pensamientos. Jesus had a crown of thorns, Jesús tuvo una corona de so espinas I could have the mind of Christ. para que yo pudiera tener la mente de His Cristo. mind bled Su mente so sangró that I can have the mind of Christ. para que yo pudiera tener la mente de So Cristo. instead of saying I plead the blood over my mind, En lugar de decir que la sangre esté sobre mi mente, we say, Lord, thank you. decimos gracias You Jesús. had a crown of thorns. Tú tuviste una corona de So espinas I can have the mind of Christ. para que yo pudiera tener la mente de Cristo. And right now, Y ahora I accept your mind. yo acepto tu mente. Do you see how applying versus pleading is different? ¿Ven cómo aplicar en lugar de derramar es diferente? Now the blood is very important. La sangre es muy You importante. look at Hebrews 9:22. En Hebreos 9:22 It says all things were purged by the blood. dice, casi todo es purificado por la sangre. And without the shedding of blood, Y sin derramamiento de sangre there was no remission. no se hace remisión. So what we see from that Lo que vemos de is esto that the blood is very important. es que la sangre es muy importante. It's important in the Old Testament Es importante en el Antiguo Testamento and it's important in the New Testament. y es importante en el Nuevo Testamento. But how it was used in the Old Pero cómo era Testament usada en el Antiguo Testamento is different es diferente to how God wants it used in the New de cómo Testament. Dios quiere usarla ahora en el Nuevo Testamento. So today I'm going to give you an overview of the Old Testament. Hoy les voy a estar dando un panorama del Antiguo Testamento. Then we're going to look at the New Testament. Luego vamos a mirar el Nuevo The Testamento, different ways that we apply the blood. diferentes maneras en que aplicamos la But sangre. then we're going to see Pero luego vamos a ver that Jesus bled in 9 specific ways. que Jesús sangró en 9 maneras muy For específicas, 9 specific things. por 9 propósitos To específicos. give you another example. Les voy a dar otro ejemplo. Before the break, Antes del we looked at break, iniquity. estuvimos hablando de la And iniquidad, what is an iniquity? que es una iniquidad. It's like a bruise. Es como una herida. So what happened to Jesus? ¿Qué sucedió con Jesús? He was bruised Él fue golpeado for our iniquity. por nuestra iniquidad. See, so that's how we apply the blood. Así nosotros aplicamos la We sangre. can apply it Podemos aplicarla and say, Lord, just like the natural blood cleanses a bruise, así como la sangre natural limpia el we moretón. apply your blood Nosotros aplicamos tu to sangre cleanse our iniquity para limpiar nuestra iniquidad and set us free. y para ser libres. In Leviticus 17 verse 11, En Levíticos 17:11 it talked about the life being in the blood. habla de que la vida está en la sangre. And it also talked about the blood being put on the altars. Y también hablaba de la sangre puesta en los altares. And the blood was applied for atonement. Y la sangre era aplicada for And so you see there to make atonement for your soul. yes, para hacer expiación
por nuestros pecados. And then if you go to Exodus 29:35, Si vamos a Éxodo 29:36, it says there, dice allí, and you shall offer every day cada día ofrecerás a bullock for a sin offering, el becerro del sacrificio for atonement. por el pecado. Now what Para we're las going to expiaciones. find ¿Qué es lo que encontramos aquí? is atonement meant to cover. Que que la expiación tenía que ser cubierta. And that is where we get the idea of covering with the blood. Y ahí es que necesitaba ser cubierta con la sangre. But atonement Pero la was expiación more for the Old Testament, tenía que ver más con el Antiguo Testamento. where once a year Una vez al año, they had the Day of Atonement. ellos tenían ese día de expiación. And on the Day of Atonement, Y en el día de expiación the anual, priest will go in the blood el sacerdote iba a traer la sangre and it will cover the people's sins y iba a cubrir los pecados de la gente for 1 year por un año, till the next year. hasta el próximo año. They were covered. Ellos estaban They cubiertos, were not taken away. no habían sido sacados. But in the New Pero en el Testament, Nuevo the Testamento, blood takes it away. la sangre saca todo el pecado. The blood doesn't just cover it. No solamente cubre el pecado. And that's why we don't cover with the blood. Por esa razón nosotros no cubrimos con la We sangre, apply the blood aplicamos in the la New sangre Testament. en el Nuevo Testamento. You see in Psalm 85 verse 2. En el Salmo It says 85, in sorry. Psalm 85:2. En el Salmo 85, You versículo have 2, forgiven the iniquity of your people. perdonaste la iniquidad de tu pueblo, You have covered all their sin. has cubierto todos sus pecados. So in the Old Testament, Entonces en el Antiguo the Testamento blood covered. la sangre cubría. In the New Testament, En el Nuevo the Testamento blood removes. la sangre remueve. So we don't have to keep saying, No tenemos que seguir diciendo, Jesus cover my sin. Jesús cubrió mis pecados. He bled once and for all. Él sangró una vez y para siempre. Now we apply what he's done Ahora nosotros aplicamos lo que Él to hizo our lives. a nuestras vidas. And so in the Old Testament, Y en el Antiguo Testamento, the blood of bulls and goats la sangre de las cabras y la de los was toros what was used for atonement. era usada para la expiación. And they had the Day of Atonement Ellos tenían el día de expiación anual, every year cada año, to cover with the blood. para cubrir con la sangre. And so you see that it talks there Y allí dice, in Exodus 30 verse 10, en Éxodo 30, versículo 10, and Aaron shall make an atonement Aarón haría expiación upon the horns of it sobre sus cuernos once in a year una vez en el año, with the blood of the sin offering. con la sangre del sacrificio por el pecado. So once a year, Una vez al año, that blood was shed la sangre era derramada for atonement por expiación, to cover the sin. para cubrir el pecado. And you read that also in Leviticus 16:34. Y esto también lo leemos en Levíticos 16:34. That this was a statute to Israel Y esto tendréis como estatuto perpetuo to make an atonement para hacer expiación once a year. una vez al año. But then in Hebrews Pero luego en Hebreos, chapter 9, capítulo 9, verse 7 and 8, versículos 7 y 8, it says that dice así: Jesus Jesús went in entró once and for all. una vez y para siempre. So he offered his blood Él ofreció su sangre once and for all. una vez y para siempre. That's why after Jesus left, Luego, por esa razón, cuando Jesús se fue, they did not do sacrifices ellos no volvieron a anymore. hacer más sacrificios. Why? ¿Por qué? Because his atonement Porque su expiación was done once fue hecha una and vez it was done for everyone y para
siempre y para todos. Amén. Amén. And so atonement meant Expiación significa to cover, cubrir, to purge, purgar, to make atonement, hacer expiación, reconciliation, reconciliación, to cover over, cubrir con brea, to coat, revestir or to atone o expiar for the sins of someone. el pecado. So do you see nearly all of that Casi todo esto talks about a covering. habla sobre una cobertura. But when Jesus came, Pero cuando vino He Jesús, covered us with His blood Él nos cubrió con su sangre, once and for all. una vez y para siempre. And so now Ahora we apply that blood aplicamos esa that sangre has been put over que ha us sido puesta sobre by nosotros Jesus. por Jesús. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, they would very often muy a menudo, apply the blood in different ellos ways. rociaban la sangre de diferentes maneras. But it wouldn't be a spiritual application Pero no habría una aplicación espiritual like we do in the New Testament. como nosotros tenemos en el Nuevo But Testamento. they will physically take the blood. Pero ellos físicamente tomaban la sangre. And so when a priest Entonces, cuando un sacerdote was put into office, estaba poniendo las ofrendas, they applied the blood ellos aplicaban la sangre and they used it in a specific y lo way. utilizaban de una manera muy específica. And they will put it on his ear, Y lo ponían en sus on his oídos, thumb, on en his su- toe. en su, en his There. tongue, His toe. sorry, en sus pies. So it was an application of Era the una- physical blood. Una aplicación de la sangre en lo físico. And we know Y nosotros sabemos that at the Passover, que en las Pascuas, what do God say? ¿qué dijo Dios? Put the blood Pongan la sangre on the doorpost en los and on dinteles the lintel. de las puertas. So they applied the blood Aplicaron la sangre and they went in. y entraron. But guess what? Pero miren esto, As a New Testament believer, como creyentes del Nuevo Testamento, we celebrate the Passover nosotros celebramos la Pascua with communion. con comunión. We don't apply the blood and put it on. Nosotros no aplicamos la sangre, no la ponemos. We say, Lord, just like that lamb had to die Señora, sino que decimos, Señor, así como el cordero tenía to que give morir them blood, para dar la sangre, put on the door. para ponerle en los dinteles de las puertas. You now are our door. Tú ahora eres nuestra And puerta you are that lamb. y tú eres ese cordero. And that is why Y por esa razón, in the New en el Testament, Nuevo Testamento, communion la comunión is not only a celebration, no es solamente una but celebración, it's a declaration of spiritual warfare. es una declaración de guerra espiritual. Because what it's saying is, Porque lo que estamos diciendo es, I am in that door. yo estoy en esa puerta, I am in Jesus. yo estoy en Jesús, You can't touch me. no me podés tocar. Amén. ¡Woo! And in the New En el Testament, Nuevo Testamento we also are saying, también vemos I have now entered into covenant. que es un símbolo del nuevo pacto. And in the Far East and the Middle East, En el lejano oeste, en el medio oeste, in the culture of Israel, perdón, en el oriente, en la cultura de Israel, when you go into a house, cuando llegas a una casa, if they welcome you si, in si ellos te dan la bienvenida and you walk over the threshold, y pasás come in the door, por las puertas, you are fully protected by their family. estás totalmente protegido por esa familia. And if they invite you in their door Y si ellos te invitan a pasar por la and puerta, then they push you out si, and just tell you go, si ellos no te invitan a pasar por la puerta y their te dicen que te family vayas, esa will familia hunt them down
and get them. Let's explain it like this. Okay. Because I understood covenant Porque yo comprendí el pacto. and inviting someone in your house Invitas a alguien a tu casa after 9/11, a las... when the attack came on the Twin Towers in America. El 9 de septiembre, cuando el ataque a las Torres Gemelas ocurrió en Estados Unidos, The President of America said, el presidente de Estados Unidos dijo, give us Bin Laden. Give us the one who did this. entréguennos al responsable, al que hizo esto. And you know how they answered? ¿Y saben cómo ellos respondieron? He's in our house. Él está en nuestra casa. They were saying, if we give him to you, Estaban diciendo, si nosotros te los we entregamos, are cursed. nosotros vamos a ser maldecidos. He's in our house. Él está en nuestra casa. We let him in. Nosotros le You permitimos see, entrar. they understood ¿Entienden esto? the power of covenant. La importancia y el poder del pacto. And so when we come in Entonces cuando llegamos with the blood of Jesus, con la sangre de Jesús, we are protected estamos protegidos as it's an act of war. en contra de la guerra activa, de la guerra But espiritual. what we got to realize is Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta putting es the blood on the doorpost que poner la sangre en los dinteles de la puerta, en los was a postes, one-time strategy. fue una estrategia de una sola vez. They celebrated the Passover every year, Ellos celebraban la Pascua todos los años, but they never did that with the blood every year. pero nunca volvieron a hacerlo poniendo la sangre en los dinteles. So in the New Testament, Entonces en el Nuevo Testamento, as we look at mientras the blood, miramos con respecto a la sangre, Jesus said in Matthew 26:28, Jesús dice en Mateo 26, versículo 28, for this is the blood of the new covenant, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, which is shed for many que por muchos es derramada for the remission of sin. para remisión de los pecados. So Jesus was saying, Que lo que Jesús estaba diciendo we're entering a new season. es que estamos entrando a una nueva estación. The Old Testament En el Antiguo Testamento was a shadow and a type, but the New Testament is a real thing. que en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a devenir, pero en el Nuevo Testamento esto es una realidad. And so Jesus said in John 6:53, Jesús dice en Juan 6, 53, most assuredly I say to you, de cierto os digo, unless you eat the flesh of the Son of Man si no coméis la carne del Hijo del Hombre and drink his blood, y bebéis su sangre, you have no life in you. no tenéis vida en vosotros. So we got to come Nosotros tenemos que venir to Jesus' blood por la sangre de Jesús as New Testament believers. como creyentes del Nuevo Testamento. And in John 6, En Juan 6, they didn't understand what he was saying. ellos no entendían lo que Jesús estaba They diciendo. were still thinking as Old Testament people Ellos estaban aún pensando como gente del Antiguo Testamento about the blood. con respecto a la sangre. And so when he said that to them Cuando Jesús le dijo esto a ellos, in John 6:66, en Juan 6, 66, many of them turned away. muchos de ellos se fueron Why? They never understood. porque no entendieron, They weren't aware no se estaban dando of cuenta what his blood was going to do. qué era lo que su sangre iba a hacer. And in Hebrews 9, En Hebreos 9, verse 11 to 15, it says, versículos 11 al 15. then indeed the first covenant El primer pacto had ordinances of divine service and earthly sanctuary. Where are you? What verse? Sorry. 11. 11. Verse Sorry, 11. 10. Pero ya estando presentes en Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. So Jesus came Jesús vino
as a high priest como el sumo sacerdote of good things to come. con los bienes venideros. And it wasn't with the blood of goats and calves, Eso no era con la sangre de las cabras y de las ovejas. but he entered the holy Él place entró al lugar santo once and for all una vez y para todos with nosotros, his blood. con su sangre. So it didn't have to be repeated again and again. Esto no tenía que repetirse una y otra vez. And so we see Entonces nosotros vemos that in the New Testament que en el Nuevo Testamento we can then apply the blood nosotros podemos aplicar la sangre in a very practical de una way. manera muy práctica. Not through other priests doing No it, a través de un sacerdote haciéndolo. but we are now the priests Nosotros ahora somos los sacerdotes. and we do the application of the blood. Y nosotros hacemos la aplicación de la sangre. And we do it Y nosotros lo hacemos by faith. por fe. So you see in Colossians 1:14, Vemos en Colosenses 1:14, it says, in whom we have redemption through his blood, en quien tenemos redención por su sangre, even the forgiveness of sins. el perdón de los pecados. So through Jesus, A través de Jesús we have redemption. tenemos redención. And that redemption Y esa redención leads us to forgiveness. nos guía al perdón. And what does forgiveness mean? ¿Qué es lo que el perdón significa? It's to release from the bondage Quiere decir ser liberado de la esclavitud or imprisonment. o el encarcelamiento. Forgiveness or pardon of sin. Perdón de los pecados. Letting them go Dejarlos ir as if they'd never been committed. como si nunca hubieran sido cometidos. So the penalty was paid in full. La pena fue pagada completamente. So when we forgive, Cuando nosotros perdonamos, we are making a choice decision. nosotros estamos haciendo tomando una decisión. And when we receive his Y cuando recibimos forgiveness, su perdón, we are knowing he has forgiven us Él nos ha perdonado totalmente, as if we'd never sinned. así como si nunca hubiéramos pecado. And so in Hebrews 9:22, Hebreos 9:11 dice, it says he cleansed all y things casi todo es purificado with the blood. con sangre. And without the shedding of blood, Y sin derramamiento de sangre there's no forgiveness. no se hace remisión. So the blood La sangre of Jesus de Christ Jesucristo brings forgiveness trae perdón to you and to me. para ti y para mí. So when we need it, Cuando nosotros lo necesitamos, we receive it. lo recibimos. When we give Cuando forgiveness, nosotros damos perdón, we release other people nosotros liberamos and we a otras set them personas free. y hacemos que ellos sean libres. And so it is important Por eso es tan to importante realize there's forgiveness darnos cuenta que el and perdón there's cleansing. es limpieza. Have you ever prayed, ¿Alguna vez han orado? Lord, forgive me? Señor, perdóname. And you know you've forgiven, Y tú sabes que eres limpiado, que eres perdonado, but yet that thing still bothers you. pero como que la cosa aún te sigue molestando. You not got the total victory. No has tenido la victoria completa. One of the reasons is Una de las razones es, you've got forgiveness, recibiste but perdón, you haven't got cleansing. pero aún no has sido limpiado. And we need both Y necesitamos by ambos the blood. por la sangre. There was a pastor married his wife, Era una persona and they did not have intimacy Una persona que un hombre se casó con su esposa y no habían tenido intimidad in their marriage. en su matrimonio. And finally she met with some visiting Y pastors. finalmente ella se reunió con un pastor que venía de visita. She said, "Can I see you privately?" Le dijo, ¿podemos hablar en privado? And she said, "I want to divorce my husband." Y ella le dijo, quiero divorciarme de mi esposo. They said, "But you're in ministry."
pero tú eres una ministra. How can you do that? ¿Cómo puedes hacer esto? And she said, we don't have intimacy Y ella in our dijo, marriage. nosotros no tenemos intimidad en nuestro matrimonio. Every time we want to get intimate, Cada vez que queremos entrar en intimidad, I close up with shame and guilt. yo me cierro con vergüenza y con culpa. He gets angry Él se enoja and we fight y instead peleamos of being intimate. en lugar de tener intimidad. So they said to her, when did this start? Y el pastor le dice, ¿cuándo esto empezó? She said, just before I got married. Exactamente después que nos casamos. My father made me so angry. Mi papá me hizo sentir tan enojada. I knew he hated alcohol. Yo sabía que él odiaba el alcohol. So I went and got drunk. Yo fui y me emborraché. And that night I got pregnant. Y esa noche yo me quedé embarazada. I was attacked. Yo fui atacada, abusada. And here I was going to marry a pastor. Y yo me estaba por casar con un pastor. So what did I do in my fear? ¿Qué es lo que yo hice en mi miedo? I had an abortion. Yo tuve un aborto. And when I walked down to get married, Entonces cuando llegué al momento de caminar al altar para I casarme, felt such shame and guilt. yo sentía tanta vergüenza y tanta culpa. And that comes on us every time we go to get intimate. Y eso vuelve cada vez que vamos a tener intimidad. They said to her, Y yo le dije, have you ever told your husband? ¿alguna vez le contaste esto a tu esposo? She said, no. No. They said, until you do, Yo le dije, tenés que hacerlo, tenés que you're contarle. never going to have intimacy. Hasta que no le cuentes no van a tener intimidad. So they prayed for her. Entonces oramos por ella, They ministered to fue her. ministrada And she went y ella fue at the right time. en el momento correcto And she told her husband. y le dijo a su esposo. And when she did, Y cuando ella hizo esto, he began to weep. él empezó a llorar. And he washed her in the bathtub. Y él la bañó en la bañera de su casa With tears, water, and soap. con jabón, agua y sus lágrimas. And from that day, Y a partir de ese they día had an intimate marriage. tuvieron un matrimonio de intimidad. You see, 1 John 1:7 says, Dice primera de Juan 1, 7 al 9. but if we walk in the light, Pero si andamos en luz, as he is in the light, como Él está en luz, we have fellowship with one another. tenemos comunión unos con otros. And the blood of Y la Christ sangre de Jesucristo cleanses us nos limpia from all de sin. todo pecado. The day she had the abortion, El día que ella tuvo ese aborto, was she forgiven? ¿fue perdonada? When she said, God forgive me. Cuando ella dijo, Señor, perdóname. Yes. Por supuesto que sí. Was she cleansed? Fue limpiada. Not until she brought it into the light No hasta que ella trajo a la luz and it was revealed. y fue revelado. See, until then, Hasta ese momento, the devil had legal right el over enemigo tenía el derecho legal sobre her, ella and it destroyed her marriage. y estaba almost. destruyendo su matrimonio. But when she brought it in the light, Pero cuando ella lo trajo a la luz, cleansing came. vino la limpieza. So what does cleansing mean? ¿Qué es lo que significa limpieza? Means to make clean, Hacer limpio, to cleanse, purificar, to free from defilement, librar de la corrupción del pecado, to purify purificar from wickedness. de la maldad. And wickedness is a word for iniquity. Y la maldad también es la misma palabra para iniquidad. And free from guilt. Y librar de la culpa And pronounce you are y clean. pronunciar, tú estás limpio. So there's forgiveness Hay by perdón. the blood. A través de la sangre, There's cleansing by the blood. hay limpieza a través de la sangre And there's a remission of sin by the blood. y también hay remisión de pecados a través de la sangre. We've seen that in Hebrews 9:22, Vemos esto en Hebreos 9:22. where it said, without the shedding of blood, Sin derramamiento de sangre
there was no remission of the sin. no se hace remisión de pecados. What does remission mean? ¿Qué significa remisión? It means forgiveness, Perdón, deliverance and liberty, liberación y libertad, releasing from the bondage of imprisonment, liberación de la esclavitud o el encarcelamiento, forgiveness or pardon perdón de los pecados, of sins. de todos nuestros pecados. Again, letting them go De nuevo, dejarlos ir as if they'd never been done. como si nunca hubieran sido cometidos. And the penalty is paid for. Y también la pena está totalmente pagada. So when we come to Jesus Cuando venimos a Jesús and we need y forgiveness, necesitamos perdón, we say, Lord, by your blood, decimos, Señor, a través de tu sangre, I thank you there's remission. yo te agradezco de que hay remisión. When you need deliverance Cuando necesitamos or liberación release from a bondage o ser liberados de una atadura or imprisonment, o de un encarcelamiento, forgiveness, el perdón, you come and you receive it venís y lo recibís. because he provided that remission for Porque you. Jesús proveyó la remisión en plenitud. And you can apply the blood Y podemos aplicar la sangre very practically de una manera muy práctica to your need. a nuestras necesidades. Justification. Justificación. Justification La justificación is what we read of in Romans chapter 5. es sobre lo que leemos en Romanos capítulo 5. It says, therefore, having been justified Dice, by faith, justificados pues por la fe, we have peace with God tenemos paz para con Dios through our Lord Jesus Christ. por medio de nuestro Señor Jesucristo. When we think of justification, Cuando pensamos en la justificación, it means just as if you'd never done it. quiere decir justo, así como que si nunca lo hubieras hecho. And Y la justification justificación is immediate. es inmediata, It's instantaneous. es instantánea. And it says in verse 2, Y dice en el versículo 2, through whom we have also obtained por quien también tenemos entrada our introduction by faith por la fe a esta gracia, into this grace in which we stand. en la cual estamos firmes And we exult in hope y nos gloriamos en la esperanza of the glory of de God. la gloria de Dios. So justification Justificación is immediate, es inmediata and it gives us immediate sense of freedom. y nos da una inmediata sensación de libertad. When you come and you're justified, Cuando venís y sos justificado, you say, God, forgive me. decimos, Señor, perdóname, Justify me justifícame for doing this sin. por hacer este pecado. If you go back 5 minutes later Si hubiéramos venido 5 minutos antes, and you talk about that sin, 5 minutos después, hablar con Dios sobre este God pecado, says, what sin? y Dios nos diría, ¿qué pecado? It's not here anymore. No está allí más. It's as though you never did it. Es como que si nunca lo hubieras cometido. Totally Estás justified. completamente justificado. Isn't that a blessing? ¿No es esto una gran That we bendición? don't have to live in guilt and shame. Que no tenemos que cargar ni con la culpa ni con la That vergüenza. we can be instantly Podemos ser justified. inmediatamente justificados. And Romans 5 verse 9 says, Romanos 5, versículo 9 dice, having now been justified by his blood, por mucho más estando ya justificados en su sangre, we shall be saved from the wrath of God through him. por él seremos salvos de la ira de Dios. What a blessing. ¡Qué bendición! We are not afraid of God's wrath. No tenemos temor de la ira de Dios. We don't fear him, No le tenemos temor a él, thinking he's going to come down and get us. como si él vendría sobre nosotros y nos agarrara. Why? ¿Por qué? Because we've been justified. Porque hemos sido justificados. And so if you look at justification, Si observamos que la justificación, it is a judicial act of God. la justificación es un acto judicial de Dios, As the judge of sin, por el cual Él perdona,
He makes a judgment Él hace el juicio and he pardons us totally. y Él nos perdona totalmente. We come in with that judgment Nosotros venimos con esa culpa, ese and juicio, we walk out totally y pardoned nos vamos totalmente perdonados and completely free. y completamente libres. And we are fully righteous Y somos completamente in the justos eye of the Lord. en los ojos de Dios, ante We los ojos de don't Dios. have to do anything No tenemos que hacer nada to get that justification. para conseguir esa justificación. What an incredible blessing Qué bendición increíble to be able to know that. poder saber eso. However, De todas maneras, sanctification, la santificación, that is something different. eso es algo distinto. Sanctification La santificación is a cleansing of the bruises. es la limpieza de las heridas And it's not done one time. y no es hecha de una vez, It's done over time. es hecha a través del tiempo. Every time you recognize something A cada vez que reconoces algo, in your life that needs to be algo en sanctified, tu vida que necesita ser santificado, you bring it to God la traes a Dios and you let Him sanctify. y le permitís que permitís que Él lo santifique. You see, getting Israel ¿Saben qué? En Israel, out of Egypt sacar a Israel de Egipto took one final act of God. solamente requirió un acto final de Dios. When He brought the death angel, Cuando él trajo el ángel de la muerte, Egypt said, "Go," Egipto dijo, and váyanse. they were set free. Y ellos fueron hechos libres. But getting Egypt Pero sacar a Egipto out of de Israel Israel took 40 years. llevó 40 años. And it started Y comenzó with the iniquity of bitterness. con quitar la iniquidad de amargura. Because they were bitter slaves. Porque ellos eran esclavos amargados. They were bitter, having the slave drivers making them work. Ellos habían sido lastimados, golpeados como esclavos. So when God took them into the desert, Entonces cuando Dios los llevó al desierto, what was the first thing He dealt ¿qué with? fue lo primero que él hizo por ellos? The bitter waters of Mara. Aparecieron las aguas amargas de Mara, Dealing with the bitterness in their heart. tratando con su corazón, con la amargura en su corazón. And that started their sanctification Y journey. allí comenzó ese viaje de santificación. So as we see iniquity in our lives, Entonces, a medida que vemos iniquidad en nuestra we vida, let the blood sanctify that tenemos que area. dejar que la sangre And empiece a we let the santificarnos truth set us free. y que la verdad nos haga libres. Because of rejection, Debido al rechazo, I hated myself. yo me odiaba a mí mismo. I did not like who I was A mí no me gustaba quién yo era, until I saw the truth. hasta que yo vi la verdad. And one day I realized Y un día yo me di cuenta if I don't love myself, que si yo no me amo a mí I'm mismo, not going to love others. yo no voy a amar a otros. And if I don't love them, Y si yo no amo a otros, I'm not going to love God. yo no voy a amar a Dios. And I remember that night Y yo recuerdo esa noche going and saying, God, yendo y diciéndole, Dios, forgive me perdóname, for so long rejecting porque who por you tanto made. tiempo yo rechacé quién yo era. I don't care what people call A mí me. no me importa lo que la gente me decía. I don't care what they say. No me importa lo que ellos decían sobre mí. I accept who I am. Yo acepto quién yo soy. And that sanctification began. Y ahí empezó la santificación. But then I was tested. Pero con medida que somos probados, Do you really mean it? el Señor te dice, ¿realmente querés esto? And so 2 weeks later, Entonces 2 semanas después, I was struggling to write notes in biology class. yo estaba luchando con tomar notas en la clase de biología. And a boy at the back of the class, Y un muchacho en el fondo a Christian, un cristiano, shouted out, gritó,
Come on, spastic. Dale, es retardado. Move the notes up faster. Dale, toma las notas más rápido. Stop being so slow. Deja de ser tan lento. And I just ignored him Entonces yo lo ignoré and I carried on. y seguí con las notas. But a week later, Pero una semana después, he came and asked my forgiveness. él vino y me pidió perdón. And I said, you know what? Y yo le dije, ¿tú sabes qué? I don't care what you call me. No me importa lo que tú me dijiste. This is who God's made me. Así Dios me hizo. I'm letting him sanctify my character, Permití que Él santificara mi carácter. but who I am, Pero lo que yo soy, I cannot change. no lo puedo cambiar. God's changing. Dios está cambiándome. And that brought more Y eso sanctification trajo más santificación a and mi more vida victory. y más victoria. So if you look at Hebrews 10 verse 14, Si vamos a Hebreos 10, versículo 14, it says, for by one porque con offering una sola ofrenda he was perfected Él hizo perfectos for all time para siempre those who are sanctified. a los santificados. So Jesus' blood La sangre de Jesús brings trae sanctification santificación to your life. a tu vida. And as I looked at Y sanctification, mientras hablamos sobre la santificación, it says la sanctification santificación involves more than a Im- moral reformation of character. implica mucho más que solo una reforma de carácter. But it is brought about by the truth. Esta es lograda por el poder de la verdad. See, the Bible says, La Biblia dice, you will know the truth, ustedes ahora saben la verdad, and the truth sets you free. conocerán la verdad y la verdad les hará libres. It is a work of the Holy Spirit, Es el trabajo del Espíritu Santo bringing the whole nature que lleva toda la naturaleza more and more cada vez más, under the influence más aún bajo la influencia of the new gracious de los nuevos principles principios de gracia implanted in the soul implantados en el alma in en la regeneration. regeneración. So what is sanctification? Entonces, ¿qué es santificación? It's a work of the Holy Es el Spirit trabajo del Espíritu Santo getting our soul haciendo que nuestra alma aligned with God's se Spirit. alinee a la palabra de Dios. See, when you get born again, Cuando nacemos de nuevo, your spirit man tu hombre espiritual is brand new. es completamente nuevo. You're a new creation. Eres una nueva creación, But your soul man pero tu hombre, digamos, needs, tu alma needs to be sanctified. necesita ser santificada. And that's why we have to receive the word. Por eso tenemos que recibir la palabra. We have to have our minds renewed. Necesitamos que nuestras mentes sean It's renovadas that sanctification of our soul. y necesitamos la santificación de nuestra alma. And so it talks about Entonces esto habla taking us on to perfection. a que el Espíritu nos va a llevar hacia la perfección. So we get instantly justified, Nosotros somos instantáneamente justificados, but we get sanctified pero somos santificados over time. a través del tiempo. And so what I had to do Lo que yo tengo que hacer was with every one es que con cada uno of the 20 battles de las 21 batallas God showed me with que rejection, Dios me mostró sobre el rechazo en mi vida, I had to identify yo tuve que identificarla, how was it affecting my soul cómo esto estaba afectando mi alma and what do I do y qué era lo que tenía que hacer to let Jesus change. para que Jesús lo cambiara. When I would not speak the truth in love Cuando yo no me hablaba la verdad en amor, because I thought people would reject me. porque cuando yo no hablaba la verdad en amor, pensaba que la gente me iba a rechazar. Sanctification La santificación taught me to speak the truth me in love enseñó a hablar la verdad and en not amor be afraid of y no people's tener reaction. miedo de la reacción de la gente. I accepted myself Yo me acepté a mí mismo
And one of the things Y una de las cosas that I found the hardest to get sanctified que of encontré que fue más difícil santificar en mí was the words that I talked about myself. eran las palabras que yo hablaba de mí mismo. You talk about iniquity becoming a pattern. ¿Quieren hablar sobre una iniquidad transformarse en un patrón? I have been so attacked with words Yo había sido tan atacado con palabras by people close to me, que la gente cerca de mí, by students, mis estudiantes, by adults, los adultos, teachers, that guess what I did? que adivinen qué hice. When I made a mistake, Cuando yo hacía un error, I beat up on myself yo with me my castigaba words. a mí mismo con mis palabras. And I remember Y yo recuerdo serving a couple, que estaba sirviendo and para I una went pareja to the refrigerator y yo fui a la heladera and I got the eggs to make breakfast. y entonces saqué los huevos para hacerles desayuno. And on the way, Y en el camino the slippery egg fell out my hand and fell on the floor. me caí y se cayeron todos los huevos. And I started, Y comencé, "You stupid! How can you do that? ¡qué Don't do estúpido! that." ¿Cómo pudiste hacer esto? No lo hagas de nuevo. And the man Y el heard hombre me, and he came in. vino y me dijo, He said, "What are you saying?" ¿qué estás And it diciendo? was like I thought, "What?" Y yo dije, ¿qué? And then I realized Y entonces me di cuenta, this pattern este patrón of talking against myself. de hablarme a mí mismo mal. And what my pastor taught Y me entonces mi pastor me dijo, is one day God said to him, un día que nos sentamos, "You would never talk to tú others nunca le hablarías a otros the way you talk to de la yourself. manera en que tú te hablas a ti mismo. Please stop pastoring Por yourself favor, deja de castigarte a ti the mismo way you pastor others." y empieza a hablar como le hablarías a otros. But you see, that pattern Pero ese patrón can get so into puede us quedar tan that internalizado we have to be sanctified que necesitamos ser santificados and ask the Lord to y cleanse pedirle al us. Señor que nos limpie. Amen. Amén. We'll take a break. Vamos a tomar un Then we're break going to look at 9 ways that y luego Jesus bled for vamos us. a mirar 9 maneras de cómo Jesús sangró por nosotros. Amen.